estaré hablando Leslie Fuenmayor, estudiante en TCU de Enfermería segundo semestre en el núcleo Santo Tomé, en el estado Anzoátegui. En compañía de mis compañeras Scarlett Reyes, nuestra compañera Angel Bravo, Zulibet Valencia y Chiquinquirá Orozco, le estaremos hablando un poco sobre el tema de amenaza, riesgos y vulnerabilidades. La amenaza se refiere a un peligro latente o un factor de riesgo extremo de un sistema o de un sujeto expuesto que puede expresarse de forma natural o son provocados por el ser humano, por un nivel de ocurrencia o de un suceso con una corta intensidad, en un sitio específico y durante un tiempo determinado. Por otra parte, la vulnerabilidad es la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de un fenómeno desestabilizador de origen natural o antropogénico. Se manifiesta de esta manera. El riesgo se puede definir como probabilidad de ocurrencia de un evento dado, se asocia a variedad de medidas de un resultado, generalmente no favorable, al número esperado, de pérdidas humanas, personas heridas, propiedades dañadas, interrupciones de actividades económicas, entre otros tipos de eventualidades. Ahora los dejo con mi compañera Scarlett. Buenos días, mi nombre es Scarlett Reyes y yo les vengo a hablar de lo que es una amenaza. Es un acontecimiento que surge o de un hecho o acontecimiento el cual puede poner nuestra vida en peligro. Los tipos de amenaza. Pueden existir varios tipos de amenaza. Una de ellas puede ser amenazas formales. Son aquellas que no tienen un grado de gravedad. Amenazas en la salud. Son aquellas que atientan contra nuestra salud de vida. Puede ser cualquier enfermedad u otra circunstancia. Amenaza laboral. Puede ser aquella persona que nos esté amenazando hacia nuestro trabajo o nuestra entidad. Esta es toda nuestra exposición. Ahora lo dejo con mi compañera. ¿Qué es riesgo? Es toda probabilidad que tiene el individuo de sufrir alguna lesión o daño inminente, bien sea en su entorno físico o mental. Esto quiere decir que es toda medida de vulnerabilidad que tiene el individuo de sufrir algún daño. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el factor riesgo significa todo aquel acontecimiento de lesión o daño que pueda afectar el entorno del individuo de manera directa o indirecta. A continuación le voy a decir los 4 factores o los 4 tipos de riesgo. El primero es riesgo físico, riesgo psicosocial y riesgo biológico y riesgo natural. ¿Qué es un riesgo físico? Son todos aquellos daños que puedan verse afectados al individuo de manera directa o indirecta, como por ejemplo las caídas, las radiaciones, los lugares cerrados, entre otros. ¿Qué es un riesgo psicosocial? Se refiere a todos los problemas que puedan ver afectados al individuo, bien sea en su entorno social o en su entorno de trabajo. Por ejemplo, estas consecuencias pueden traer como consecuencia las enfermedades cardiovasculares, las musculares, las mentales y las respiratorias. Les voy a explicar sobre los riesgos biológicos. Esto proviene de los microorganismos vivos que al ser introducidos al ser humano pueden provocar enfermedades parasitarias o infecciosas, como por ejemplo en las enfermedades de los animales, al ser transmitidos al individuo pueden provocar rabia, y las enfermedades ambientales son producidas por animales pequeños y producen la toxoplasmosis y el dengue. Y más allá de las enfermedades
altamente contagiosas se pueden dar en lugares como en centros médicos, bien sea en laboratorios o en la morgue. Y por último, pero no menos importante, está el riesgo ambiental, ambiental obvio o natural, que son todos aquellos fenómenos que afectan el entorno físico del individuo por un periodo, bien sea prolongado o determinado, por un determinado tiempo, de menor o mayor impacto. Muchísimas gracias. Los dejo con mi compañera. La vulnerabilidad está compuesta por la palabra vulnus, que significa herida, y la palabra habilis, que significa posibilidad, la cual la vulnerabilidad entonces sería una mayor posibilidad o probabilidad de que una persona pueda ser herida. Todas las personas, objetos o cosas y situaciones sufren una vulnerabilidad frente a algo. Los tipos de vulnerabilidad serían la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad informática, económica, alimentaria, entre otros. Gracias por su atención. Acciones de protección civil y administración de desastres. Es el organismo encargado del estudio, programación, coordinación y adiestramiento de los recursos públicos y privados, así como la ejecución de las acciones necesarias para prevenir, reducir y atender las emergencias y los daños derivados de las situaciones de desastre de origen natural, social, tecnológicos o conflictual, y el consiguiente socorro de atención a la población y el medio ambiente afectado. Algunas de las acciones que ejercen son preparar a la población y fomentar la cooperación en casos de emergencias y desastres. Promover y dirigir en todos los niveles de educación e instrucción en materia de autoprotección. Organizar e integrar estructuras operativas para la prevención, mitigación y atención. Promover estudios e investigación histórica sobre emergencias y desastres. Planificar y coordinar las acciones de los organismos actuantes. Determinar la zona más vulnerable de cada sector geográfico. Estudios de las zonas y sectores geográficos en que se puede hacer más factible la operación de evacuación de la población de acuerdo a su grado de peligrosidad. Identificación de las emergencias y posibles accidentes colectivos más frecuentes de la población. Elaborar y difundir las normas de recomendación para evitarlos y por lo menos estudios profundos de las diversas estructuras, tanto urbanas como industriales, preferiblemente aquellas que puedan presentar mayores posibilidades de riesgo y producción de fenómenos naturales o por el hombre. Elaboración de normativas especiales apropiadas destinadas a que la construcción de escuelas, viviendas, edificios públicos, locales industriales y comerciales reúnan las condiciones mínimas de modo que puedan responder potencialmente a las posiciones necesarias de la protección. Las poblaciones vulnerables implementan diversas estrategias orientadas a la gestión de riesgo. La mayoría de estas estrategias son esencialmente defensivas, con el objetivo de mitigar pérdidas y daños. Las más exitosas experiencias de gestión de riesgo ocurren cuando existen procesos de negociación y concertación entre la población y actores externos que permiten que estos últimos adecúen sus políticas, proyectos y programas para tomar en cuenta las percepciones, prioridades y necesidades de los primeros. La amenaza está relacionada con el peligro, que significa la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural o provocado por el hombre que pueda manifestarse en un sitio o un tiempo de exposición prefijado. El riesgo es la exposición de una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peligro. Es la vulnerabilidad o la amenaza a que ocurra un evento de sus efectos sean negativos y que alguien o algo pueda verse afectado por él.
Cuando se dice que un sujeto está en riesgo es porque se considera se encuentra en desventaja frente a algo, más bien sea por su ubicación o posición. Además de ser susceptible a recibir una amenaza sin importar cuál sea su índole. El riesgo nos permite anticiparnos al riesgo y asegurar los objetos y metas estratégicas establecidas para poder comprender acciones preventivas, correctivas y así reducir las pérdidas en el futuro. Esto depende de la correcta corresponsabilidad entre la población y los entes gubernamentales. Muchas gracias por su atención.